Los señores Dewey, Schiller y sus aliados, al llegar a esta concepción general de toda verdad, solo han seguido el ejemplo de los geólogos, los biólogos y los filólogos. En la construcción de estas otras ciencias, el avance productivo siempre consistió en tomar algún proceso sencillo que sea realmente observable en acción, la erosión por efecto ambiental, la variación de un tipo parental, o el cambio de dialecto por la incorporación de nuevas palabras y variaciones de pronunciación, y a continuación proceder a generalizarlo, haciendo que se aplique a todos los tiempos y que produzca grandes resultados mediante la suma de sus efectos a través de todas las épocas. El proceso observable que Schiller y Dewey han elegido en particular para luego generalizarlo es el proceso corriente por el cual un individuo se instala en nuevas opiniones. Este proceso siempre es igual. El individuo siempre dispone ya de una reserva de viejas opiniones, pero se encuentra con una nueva experiencia que las pone en tensión. Alguien las contradice, o él mismo, en un momento de reflexión, descubre que se contradicen las unas a las otras, o bien se entera de algunos hechos con los que resultan incompatibles, o se suscitan en él deseos que ya no son satisfechos por ellas. En fin, el resultado es un trastorno en su interior, hasta entonces ajeno en su entendimiento, y del que trata de escapar modificando su masa previa de opiniones. Trata de salvar de ellas cuanto puede, porque en materia de creencias todos somos extremadamente conservadores, así que intenta cambiarlas poco a poco, primero una de ellas y luego la de más allá, pues cada una de ellas puede resistirse al cambio de forma muy diferente, hasta que finalmente surja alguna idea nueva que pueda injertar en su vieja reserva de opiniones con un mínimo trastorno para esta, o sea, alguna idea que medie entre la reserva y la nueva experiencia y que consiga hacer que se encuentre del modo más afortunado y conveniente. Entonces, esa nueva idea se adopta como la que es verdadera. Mantiene la antigua reserva de verdades con un mínimo de modificación, ampliándolas solo lo suficiente para conseguir que admitan la novedad, pero concibiendo esa novedad de maneras tan familiares como el caso lo permita. Una explicación outré, una explicación que viole todas nuestras preconcepciones, nunca se aceptará como una explicación verdadera de una novedad. Deberemos escarbar laboriosamente por otro lado hasta que encontremos algo menos excéntrico. Las revoluciones más violentas en las creencias de un individuo dejan en pie la mayor parte de su antiguo orden. Tiempo y espacio, causa y efecto, naturaleza e historia y la propia biografía individual son cosas que permanecen intactas. Una nueva verdad siempre es algo que sirve de mediación, una acomodación de las transiciones. Casa la vieja opinión con el nuevo hecho de modo que siempre se muestre un mínimo de conmoción y un máximo de continuidad. Consideramos verdadera una teoría en proporción al éxito con que soluciona este problema de máximos y mínimos. Pero claro, el éxito en solventar este problema es eminentemente una cuestión de aproximación. Decimos que tal o cual teoría lo soluciona en conjunto más satisfactoriamente que aquella otra, pero eso significa más satisfactoriamente según cada uno de nosotros, y cada individuo medirá de forma diferente su grado de satisfacción. Así que, hasta cierto punto, aquí todo tiene cierta plasticidad. El punto sobre el que quiero que fijen su atención más particularmente es la función que desempeñan las verdades más antiguas. El no percatarse de esto es el origen de muchas de las injustas críticas lanzadas contra el pragmatismo. La influencia de estas verdades es absolutamente decisiva. La lealtad a ellas es el primer principio y, en la mayoría de los casos, el único, porque la manera más frecuente de tratar esos fenómenos tan nuevos que suponen una reordenación drástica de nuestras preconcepciones
consiste, con mucho, en ignorarlos completamente o en menospreciar a quienes aportan testimonios a su favor. Seguro que desean ejemplos de este proceso de desarrollo de la verdad, y el único engorro es su enorme abundancia. Por supuesto, el ejemplo más sencillo de una nueva verdad es la mera adición numérica de nuevos tipos de hechos o de nuevos hechos particulares de tipos antiguos a nuestra experiencia. Una adición que no implica alteración en las viejas creencias. Un día sigue a otro y sus contenidos simplemente se van añadiendo. Los propios contenidos nuevos no son verdaderos, simplemente llegan y son. Lo que es verdad es lo que decimos sobre ellos, y cuando decimos que han llegado, la verdad se satisface con una simple fórmula aditiva. Pero a menudo, los contenidos del día fuerzan una reordenación. Si ahora me pusiera a pegar horribles chillidos y me comportara en esta tribuna como un maníaco, muchos de ustedes se verían obligados a revisar sus ideas sobre el supuesto valor de mi filosofía. Hace 2 días, el radio surgió como parte de los contenidos del día, y por un momento pareció contradecir nuestras ideas sobre el orden entero de la naturaleza, dado que este orden se había identificado con lo que se denomina conservación de la energía. La sola observación del radio, desprendiendo sin fin calor desde sus adentros, parecía violar esa idea de conservación. ¿Qué pensar? Si las radiaciones que emanaban de él no fueran nada más que un escape de una insospechada energía potencial dentro de sus átomos, el principio de conservación quedaría a salvo. El descubrimiento del helio, como efecto de la radiación, abrió el camino a esa creencia. Y por eso la tesis de Ramsay generalmente se tiene por verdadera, porque si bien extiende nuestras antiguas ideas sobre la energía, produce un mínimo de alteración en la naturaleza de aquellas. No necesito multiplicar los ejemplos. Una nueva opinión cuenta como verdadera en la misma proporción con la que gratifica al deseo del individuo de asimilar las novedades de su experiencia a su reserva de creencias. Por tanto, esa opinión debe al mismo tiempo apoyarse en la antigua verdad y también capturar el nuevo hecho. Y como acabo de decir, el éxito que tenga en hacerlo dependerá de la apreciación individual. Cuando la vieja verdad se desarrolla por adición de una nueva verdad, lo hace por razones subjetivas. Estamos metidos en el proceso y obedecemos a razones. Una nueva idea es tanto más verdadera cuanto más afortunadamente desempeña su función de satisfacer esa doble necesidad que tenemos. Consigue hacerse verdadera, consigue ser clasificada como verdadera por el modo en que actúa. Se injerta en el antiguo cuerpo de verdades que crece igual que un árbol, lo hace mediante la acción de una nueva capa de Liber. Pues bien, Dewey y Schiller proceden entonces a generalizar esta observación aplicándola a las partes más antiguas de la verdad. Estas también fueron una vez plásticas. También se las consideró verdaderas por razones humanas. También mediaron entre verdades aún más tempranas y lo que en aquel momento fueron observaciones nuevas. La verdad puramente objetiva, la verdad en cuyo establecimiento no desempeña papel alguno la función de proporcionar satisfacción humana al cazar las partes previas de la experiencia con otras nuevas, no hay por dónde encontrarla. Las razones por las que llamamos verdaderas a las cosas es la razón por la que son verdaderas, pues ser verdadero solo significa desempeñar esa función de cazamiento. Sí, la huella de la serpiente humana está por todas partes. En esto, nota de profesor, quiere decir que el origen práctico del pensamiento está siempre presente. La verdad independiente, la verdad que ya nos encontramos ahí, sin más, la verdad que ya no es maleable por las necesidades humanas, en una palabra, la verdad incorregible, sin duda que existe con muchísima frecuencia, o así lo supones
lo suponen los pensadores de espíritu racionalista. Pero solo consiste en el corazón muerto del árbol vivo, y su existencia solo implica que la verdad también tiene su paleontología y su prescripción, que puede anquilosarse con los años de servicio veterano y petrificarse por pura antigüedad para la consideración de los hombres. No obstante, en nuestros días, la transformación de la lógica y de las ideas matemáticas, una transformación que parece invadir incluso la física, ha mostrado de forma patente lo realmente plásticas que son las verdades más antiguas. Las antiguas fórmulas son reinterpretadas como expresiones particulares de principios mucho más generales, principios que, en su forma y planteamiento actual, ni siquiera atisbaron nuestros ancestros. Acá vuelvo con otra nota del profesor. Acá dice que los pragmatistas son contrarios a las verdades de una vez y para siempre. Las verdades siempre se van a poder ir cambiando, son abiertas y mutables. Y después agrego una nota personal que existe la posibilidad de conocer, pero lo que conocemos es una continua aproximación a la verdad objetiva. En matemáticas hay una verdad inmutable. Se las puede colocar como inmutables de forma provisoria mientras la teoría sirva. Continuando con la conferencia. El señor Schiller le da a toda esa visión de la verdad el nombre de humanismo. Pero pragmatismo también es un término que parece tener bastante auge. Así que en estas conferencias también le aplicaré ese último nombre. Este sería pues el campo del pragmatismo. Primero, un método. Segundo, una teoría genética de qué se entiende por verdad. Y estas dos cosas serán nuestros siguientes temas de discusión. Estoy seguro que lo que he dicho sobre la teoría de la verdad a la mayoría de ustedes les habrá parecido oscuro e insatisfactorio por su brevedad. Más adelante procuraré arreglarlo. En una conferencia sobre el sentido común, trataré de explicar lo que quiero decir cuando hablo de verdades que llegan a petrificarse a causa de su vejez. En otra conferencia me explayaré sobre la idea de que nuestros pensamientos van haciéndose verdaderos a medida que logran actuar con éxito en su función de intermediarios. Y en una tercera, mostraré lo difícil que es discriminar los factores subjetivos de los objetivos en el desarrollo de la verdad. Tal vez no puedan seguirme del todo en esta conferencia y si pueden, quizás no estén completamente de acuerdo conmigo. Pero estoy seguro de que al menos me tomarán en serio y tratarán con respeto mi esfuerzo. Quizás les sorprenderá saber que las teorías de los señores Schiller y Dewey han tenido que aguantarse una marea de desprecios y ridículos. Todo el racionalismo se ha levantado contra ellos. Al señor Schiller, en particular, se le ha tratado como un insolente colegial que merece una azotaína. No mencionaría esto si no fuera porque arroja bastante luz sobre el temperamento racionalista al que he opuesto el temperamento pragmatista. El pragmatismo se siente incómodo lejos de los hechos. El racionalismo solo se siente bien en presencia de abstracciones. El discurso pragmatista sobre las verdades en plural, sobre su utilidad y la gratificación que procuran, sobre el éxito con el que funcionan, sugiere a la típica mentalidad racionalista una especie de artículo de verdad de segunda calidad, una muestra de ella sin preparar, vasta y pobre. Este tipo de verdades no son realmente verdades, este tipo de pruebas son meramente subjetivas. Frente a ellas, la verdad objetiva debe ser algo no utilitario, algo superior, refinado, algo aparte, augusto, elevado. La verdad objetiva debe ser una correspondencia absoluta de nuestros pensamientos con una realidad igualmente absoluta. La verdad, según los racionalistas, ¿no? Aclaro yo porque lo hice hace tiempo, porque está haciendo como una ironía acá. La verdad tiene que ser lo que debemos pensar de una forma incondicional. Las formas condicionadas de pensar, que de hecho tenemos, son irrelevantes y el asunto de la psicología
es toda esta cuestión, abajo la psicología, arriba la lógica. Qué exquisito contraste entre tipos de mentalidad, ¿no? El pragmatista se aferra a los hechos y a las cosas concretas, observa la verdad tal como funciona en los casos particulares y generaliza. Para él, la verdad se convierte en una etiqueta para clasificar todo tipo de valores funcionales específicos dentro de la experiencia. Para el racionalista, la verdad persiste como una pura abstracción a la que debemos adherirnos con el solo dictado de su nombre. Cuando el pragmatista se propone mostrar en detalle exactamente por qué debemos adherirnos a su dictamen, el racionalista es incapaz de reconocer los hechos concretos de los que deriva su propia abstracción. Nos acusa de negar la verdad, mientras que nosotros solo hemos intentado indicar exactamente por qué la gente la sigue y siempre debe ser guiada por ella. El ultrarracionalista de turno se estremece ante lo concreto. Sin lugar a dudas, en igualdad de condiciones, prefiere lo pálido y espectral. Si se le ofrecieran dos universos, siempre preferiría el esquema desnudo en vez de la rica espesura de la realidad. Es mucho más puro, más claro y más noble. Espero que a medida que avancen estas conferencias, la concreción y el apego a los hechos del pragmatismo que en ella se defiende, les acabe pareciendo su más satisfactoria peculiaridad. El pragmatismo sigue simplemente el ejemplo de las ciencias hermanas e interpreta lo no observado a partir de lo observado. Reúne armoniosamente lo viejo y lo nuevo. Transforma la noción, completamente vacía, de una relación estática de correspondencia entre nuestras mentes y la realidad, en la idea de un comercio rico y activo, que cualquiera puede seguir en detalle y comprender, entre los pensamientos particulares nuestros y el inmenso universo de otras experiencias en el que ellos desempeñan sus funciones y tienen sus usos. Entonces, nota del profesor, según yo, el pragmatismo se revela con la idea de correspondencia de la verdad, con que la verdad es una correspondencia entre la representación mental y la cosa, realidad extralingüística. El problema es que donde se determina que hay una correspondencia, el problema es... Ahí va, vamos de vuelta. El problema es desde dónde se determina que hay una correspondencia entre la cosa y la representación. Pero ¿desde dónde se dice? Para que alguien diga que la relación es adecuada, también tiene que tener una representación. Entonces, se repite la pregunta. Un criterio podría ser un consenso de especialistas, pero ya han caído muchos consensos. Otro criterio puede ser la coherencia con el resto de las coherencias. Los pragmatistas introducen otros criterios, dicen que es algo dinámico, que toma de lo anterior. Peirce dice que es un consenso al que llegan los especialistas en el larguísimo plazo, pero introducen criterios pragmáticos, entre teorías competitivas, cuál es la teoría más económica, más simple, más coincidente con otra.